tardes, amada iglesia. Estamos un martes más acá compartiendo con vos desde tu casa, nosotros desde acá, algunos como siempre decimos, volviendo del trabajo ahí en el transporte público, otros por el coche, ahí que nos van sintonizando, así que bienvenido un martes más, compartiendo acá con Alberto, con Andrés. Saluda, Alberto. Buenas tardes, bendiciones, hermanos queridos, amigos, acá estamos, dispuestos a compartir la palabra del Señor. Amén. Buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de los hermanos y quiera Dios poder compartir un buen momento, un buen tiempo donde todos salgamos edificados para la gloria de Dios. Amén. Así que bueno, como siempre decimos, todos los programas, todos los martes están grabados y quedan agendados ahí en la página de la iglesia, que es Mi Casa Asamblea de Dios en YouTube, quedan guardados, así que están todos los martes anteriores. El martes anterior estuvimos hablando de las bodas del Cordero, sí, estuvimos dando y explicando lo que era la cultura judía, cada símbolo, cada significado tenía un porqué, ¿no? De cual Dios nos quería mostrar y nos quería enseñar algo, así que estuvo hermoso. Si la podés y la querés revivir de vuelta, vas ahí de vuelta a YouTube y está ahí el programa, que realmente es muy, muy lindo y muy hermoso todo lo que Dios ya plasmó desde antes ahí en la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar tocando dos temas, sí, son importantes también. Uno que es después de los 1000 años, cuando Satanás es soltado, que está ahí en Apocalipsis, y luego el trono blanco, ¿sí? Así que vamos a estar haciendo una introducción para poder meternos realmente lo que es, ¿no? Pero ya está escrito acerca del juicio de Dios. Como siempre decimos, ahí lapicera, un papel para que te anotes los versículos bíblicos. Con la Biblia también es importante que no solamente sean oidores, sino también hacedores de la palabra, que puedan ahí después en su casa poder meditar. Hay muchos hermanos que a veces nos mandan mensajes que después ven los programas y están ahí escuchando más atentamente, así que eso realmente es de mucha bendición. Así bueno, arrancamos con Apocalipsis ahí, que nos queda donde Satanás es soltado de después de 1000 años. Andrés, amén, ¿vamos? Amén. Sí, hablamos sobre el juicio final. ¿Vamos a hablar primero? Sí, podríamos hacer una oración pidiéndole a Dios la guía para la gloria de su nombre. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por esta oportunidad, por tu misericordia y amor hacia nuestras vidas y por la luz de tu palabra, que, Señor, nada queda encubierto para tus hijos, sino que tú revelas todos los misterios para aquellos que realmente te aman y te aman de veras. Señor, por eso te agradecemos, porque tú siempre estás un paso adelante, porque tú eres Dios, Señor, y tú eres el Rey y el Hacedor de todas las cosas, y solo por misericordia nosotros, Señor, como tus hijos, somos avisados de todo lo que va a acontecer con la seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna. Por eso te alabamos. Amén. Amén. Bueno. Muy bien. Bueno, el juicio final de Satanás, nosotros lo podemos encontrar esto en Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 10, pero también está ahí el milenio, se termina y Satanás es soltado, que era lo que Juancito estaba... Y esto lo encontramos en Apocalipsis, como dijimos, 27, cuando los 1000 años se cumplan de lo que Dios va a determinar, Satanás será suelto de su prisión. El 28 dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, de acuerdo a Apocalipsis. 29 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces la única manera de probar el corazón del hombre que ha nacido y vivido en el milenio sería soltar nuevamente a Satanás, y esto es lo que ocurre a continuación. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Porque él fue atado. Fue atado, claro. Cuando Cristo viene acá a la tierra, recordamos, lo vimos en otro programa, él es atado con una cadena en el abismo. Y acá puede ser, ¿no?, que se ve de vuelta la misma sombra que pasó allá con Adán y Eva. Satanás vuelve a engañar, ¿no?, a las personas, claro, y acá el mismo patrón. Amén. Aún las personas que vivían en el milenio tendrán la posibilidad de tomar decisiones libremente. Nadie será obligado a servir a Dios en la eternidad. Por esa razón, al terminar este periodo, Satanás es soltado y el hombre podrá manifestar su entera libertad, cuál es su decisión. Como lo hizo con Adán y Eva, lo hizo libre, ¿no? Para poder escoger. Y el hombre está en el hombre escoger o no.
Y como era de esperar, inmediatamente después de ser liberado, Satanás reanuda sus actividades allí donde las dejó, ¿no? Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Vemos que el enemigo no cambió su corazón a pesar de estar 1000 años presos, sigue siendo el mismo. Como cuando los hombres o los ángeles, porque en este caso es un ángel, pero es un ser libre, como cuando no aprenden de sus errores vuelven a repetir los errores, porque se vuelve a repetir lo mismo, porque la historia de la humanidad es esto, es repetición y repetición de lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Sí. Entonces dice que intentará engañar a las naciones. Muchos se preguntan a qué naciones se refiere aquí, y debemos suponer que durante el milenio la población de la tierra aumentará considerablemente en medio de sus condiciones favorables. Muchas de estas personas que nacerán se convertirán en creyentes, pero muchos no. Claro. O sea, van a poder creer en el visible, ya no en el invisible. Claro. Pero el hombre puede simular. Sabemos que el hombre puede hacer una profesión de labios, pero su corazón no, porque de hecho Dios se lo dijo a Israel: este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea que va a suceder lo mismo también. Entonces esto va a ser una prueba. Amén. Otra cuestión que despierta mucha curiosidad tiene que ver con Gog y Magog, y es interesante que a las naciones que se revelan a Juan las llama Gog y Magog. Encontramos una referencia también de ellas en Ezequiel 38 y 39. El contexto de esta referencia en el que el profeta Ezequiel nos puede ayudar a entender a lo que se refiere Juan en Apocalipsis, ¿no? Claro, pues nosotros esto lo vimos cuando hablamos de la venida, antes de la venida de Cristo. Sí. Cuando Gog y Magog, que son las naciones del norte de Israel, son naciones que existían en aquella época, se rebelan contra el pueblo de Dios y atacan a un pueblo que está en paz y que es un pueblo que pensando que van a conseguir despojo, pero Dios interviene milagrosamente y las destruye. Claro. Eso lo vimos cuando... Bueno, ahora vuelve a ocurrir exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Más allá que hoy capaz no hay naciones que se llaman así, pero sí la región nos da referencia. Es que la Biblia muchas veces utiliza un nombre para mostrar una conducta. Por ejemplo, tiene a esa mujer Jezabel. Jezabel no estaba en la iglesia. El espíritu en sí. Exactamente. Las actitudes, están siguiendo el camino de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Entonces nosotros siempre que la Biblia mencione personas o nombres, tenemos que ir a ver qué pasó con esas personas. Justamente como dice acá, los judíos llegaron a considerar a Gog y a Magog como una figura de los enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Claro. Por eso dice Ezequiel anuncia en estos capítulos que Gog iba a lanzar un ataque en gran escala contra la tierra de Israel, pero en este no tendría éxito, sino que acabaría en su propia destrucción, ¿no es cierto? Con el tiempo, entre los judíos, Gog y Magog llegaron a ser símbolos de las naciones que se oponen a Dios y luchan contra su pueblo. Exacto. Por lo tanto, lo más probable es que la referencia que tenemos en Apocalipsis se base en esta idea y describa una nueva reunión en todas las naciones para hacer guerra contra Dios y su pueblo. Esta interpretación sería confirmada porque en ambos casos los enemigos de Dios serán destruidos del mismo modo, de acuerdo a Ezequiel 39:6. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, dice el Señor. Finalmente Dios se glorificará por medio de su juicio, y vemos aquí que Satanás engaña a las naciones incrédulas a fin de reunirlo para la batalla. Siempre se opone. Es el mismo modo que va a utilizar. Siempre se opone a Dios, ¿no? En esta batalla es diferente a la que tuvo lugar antes en el milenio. En aquella ocasión los ejércitos que luchaban contra el Señor fueron dirigidos por la bestia, de acuerdo a Apocalipsis 19 al 21, mientras que aquí es el mismo Satanás quien lo va a capitanear, ¿no es cierto? Es interesante, ¿no?, que por primera vez en la historia de la humanidad Satanás aparece abiertamente. Porque Satanás siempre actúa disfrazado. Sí. Se disfraza y utiliza... Las vidas. Por eso es difícil atrapar a una persona que actúa
por medio de otras. Por eso pasa con los grandes narcotraficantes, los grandes mafiosos, porque actúan por medio de otras personas. Claro. Entonces cuando el que comete el hecho es otra persona. Entonces el autor intelectual queda libre. Sí. Es muy difícil de probar. Entonces Dios aquí, lo que Dios permite acá es que tener una prueba evidente y visible de que Él es el que produce todo. Porque aquí ya, como no le queda más nada, ya está rejugado, sale Él directamente, ¿no? Como la maldad, en vez de ir disminuyendo, va aumentando, ¿no? A mí que me toca tratar mucho con personas que están presas, yo siempre les digo que los años de preso no cambian a la persona. ¿Cuántos años tuvo Satanás preso? Salió peor que antes. Y de hecho se comprueba. Los delincuentes no salen mejor de las cárceles por estar encerrados, si no hay un cambio en su corazón. Entonces vemos que acá ocurre eso, no hay un cambio. Entonces en vez de salir más tranquilo, sale más desesperado, porque sale a hacer lo que nunca hizo. Claro. A salir abiertamente. Por eso, y tiene éxito en engañar a las naciones. Qué tremendo, ¿no? Eso parece mentira. ¿Cómo? Sí, después de 1000 años, ¿cómo volver? Pero bueno. Pero ahí tenemos cuando Moisés se le reveló el pueblo con Coré, ¿no? Que vemos ahí también el pueblo estando y se manifestó y se rebeló contra Moisés. Sí, primero se rebelaron los príncipes. Y Dios hizo un juicio tremendo, se abrió la tierra y los tragó. Estamos hablando de un hecho que ocurre ahí en el libro de Números, de Datán, Abirán y Coré, que con 250 príncipes se rebelaron contra Moisés y contra Aarón. Entonces Dios ejecuta un juicio, se abre la tierra, se los traga con sus familias completo, pero al poco tiempo el pueblo completo se rebela. Aún viendo lo que había sucedido. Cómo es la naturaleza impredecible, ¿no? Sí, sí. Cómo no se quiere sujetar. Pero también vemos aquí que Satanás tendrá mucho éxito engañando a las naciones, porque cuando se nos escribe la formación de su ejército, se nos dice que el número de los cuales es como la arena del mar, o sea, va a conquistar todos esos corazones para que vayan tras él, ¿no? Nos resulta incomprensible que después de haber disfrutado de 1000 años de paz y de bendición bajo el justo gobierno del Mesías, los hombres se dejen seducir con tanta facilidad por Satanás. Tremendo, ¿no? Tremendo. Hasta el punto Pero es una realidad esto. Sí. Que muchas veces la gente que no conoce la palabra dirá, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero es así, es una naturaleza, y la naturaleza no cambia. Una planta de maíz sigue dando maíz, la semilla de maíz, y siempre lo mismo. Por eso es necesario que el hombre sea regenerado. Si no hay una regeneración, una nueva naturaleza, es imposible. Sí, qué bárbaro. Por eso sigue diciendo, los hombres se dejan de seducir con tanta facilidad por Satanás, hasta el punto de declararle la guerra contra Dios. Esto solo es posible si, como dijo el profeta Jeremías, el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9, ¿no? ¿Quién lo conocerá? Yo, Dios, que discierno los pensamientos y las intenciones del corazón para dar a cada uno conforme sea su obra. Muchos piensan que si los hombres pudieran tener mejores sueldos, mejores casas, cosas, ¿no? El acceso a una mejor educación y sanidad, los pecadores no serían tan malos y las guerras no se acabarían. Otros dicen que llegarían a creer en Dios si acabara con las injusticias sociales de este mundo y encontrar un lugar justo para este mundo, ¿no? Pero eso lo escuchamos permanentemente, ¿no? Y la gente lucha por esto, por la justicia, lucha por el bienestar, pero pensando que las cosas de afuera condicionan nuestro corazón. Y resulta que no. No es así. Yo lo experimenté, yo fui a vivir a otro país buscando un cambio, y realmente no encontré nada, encontré que era el mismo de antes. Nada más que vivía en otro lado. No, es que es una realidad. No todos se dan cuenta. Por eso la gente cambia de ropa, cambia esto, cambia el auto. Se necesita siempre una moda, claro, siempre algo nuevo. Y ahí vamos a sentirnos bien. Y dura un ratito. Yo primero me fui a vivir a Brasil y digo, qué lindo cuando llegué, todo bárbaro. Pero después, a los 2 meses, ya estaba podrido. Exactamente lo mismo. Las mismas pasiones que tenía acá se manifestaron allá. Claro. Entonces me fui más lejos.
Por eso me terminé volviendo, porque dije, para que si al final lo que yo pensaba, al contrario, me traje todas las plagas, todos los males. En serio. Claro. En vez de venir mejor, vine peor. Es lo que vemos acá. Dice ahí, ¿no? Y bueno, pero qué bueno es saber que a más allá de toda promesa y de toda buena intención que el hombre pueda tener, eso no basta. Porque, ojo, esto no quiere decir que nosotros estamos en contra de que la gente esté bien, obvio, que haya justicia, perfecto, ojalá. Pero entendamos que el milenio va a ser un tiempo, como la otra vez hablábamos, que si alguno nos enganchaba, no piense que estamos hablando de ningún partido político, va a ser un tiempo de donde va a haber realmente paz, ¿sí? En la tierra. Va a haber justicia, va a haber paz, va a haber abundancia, va a haber todo lo que el hombre reclama. Y por un periodo largo, no va a ser un día ni un año. Va a haber una restauración absolutamente de toda la naturaleza, de todo. Exacto, va a haber una paz y una armonía entre todo, y va a haber un gobierno justo, y aparte va a ser todo visible, porque también Dios no va a ser más invisible. Va a estar a la vista, el Hijo de Dios va a estar acá, el cielo va a estar abierto, se va a ver el trono de Dios, se va a ver la Nueva Jerusalén, o sea, está todo a la vista. Porque hoy dicen, bueno, yo ayer estaba escuchando una página agnóstica, cómo cuestionaban la postura de la iglesia con respecto a la enfermedad y todo eso. Entonces decían, ¿cómo vamos a creer un Dios que va a actuar si no lo podemos ver? Si ustedes, no podemos probar que Dios existe, decían. Entonces, en esta época sí. Acá claro, no van a tener estar. Cosas claras. Pues si quieres saber quién es Dios, mira para arriba. ¿Quieres saber quién es Cristo? Anda allá. Ahí está en Jerusalén. O sea, pero a pesar de eso, el corazón del hombre es malo. Sí, porque sigue diciendo, pero esa falsa creencia o esa falsa hipótesis que ellos tienen de que si pudieran equilibrar la economía o si esto y lo otro cambiaría, dice, es completamente falso. Durante el milenio Dios hará todo esto y mucho más. Y sin embargo, al terminar este periodo, el hombre se rebelará nuevamente contra Dios y se embarcará en una guerra contra Él. Está claro que en un entorno perfecto no se puede producir un corazón perfecto. El corazón del hombre es malo y quiere vivir en independencia de Dios siempre, aunque eso signifique su propia autodestrucción. Tristemente. Por eso al malo, dice la Biblia, lo mata su propia maldad. El hombre es autodestructivo. Tremendo. No solamente se destruye a sí mismo, destruye su entorno. Todo. Es terrible. Pues bien, como decimos, Satanás logró reunir un gran ejército en muy poco tiempo. Ahora vemos cuál es su objetivo prioritario, ¿no? Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada. Esto se refiere probablemente al pueblo de Dios y a la capital del rey, o sea, Jerusalén. Aquí tenemos la respuesta de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Vemos que viene sentencia directa, sin juicio. Tremendo, ¿no? Porque luego vamos a ver el juicio del trono a los hombres, pero Satanás ya fue juzgado. Jesús dijo que ya fue juzgado acá en la cruz. Sí. O sea que ya él ya está comprobado quién es, solamente falta ejecutar la sentencia, por eso va directamente. No hay diálogo, no hay nada. No hay, ya están las pruebas. Amén. Esta es la última batalla de la historia de la humanidad y significa la derrota definitiva de Satanás y de los hombres rebeldes. Aún así, esperaríamos la descripción de una gran batalla, pero no hay lugar para eso. El poder de Dios es tan grande que no hay lugar ni siquiera para algo que pudiera parecer una batalla. El fuego de Dios descendió del cielo y los consumió a todos en un instante. Tremendo, ¿no? Sí, no hay lucha. Que acá qué importante, ¿no? Porque Jesús es quien derrota al anticristo en su venida, pero acá es Dios mismo quien se carga de Satanás, digamos, ¿no? Esa diferencia de tener porque claro. Es un ángel, no es un hombre. Qué bárbaro, ¿no? Y por último encontramos el fin del mismo diablo, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Finalmente, toda la Trinidad satánica terminará corriendo la misma suerte. El diablo, el anticristo y el falso profeta. Quedan todos ahí.
debemos entender que en toda la banda. Sí. Debemos entender que en este lago de fuego y azufre es una referencia al infierno, y esto nos lleva a pensar en otra cuestión. ¿No ha estado el diablo siempre en el infierno? Y la respuesta es no. A lo largo del libro del Apocalipsis hemos visto diferentes cambios en cuanto al diablo, ¿no? En Apocalipsis 12:9 vimos que él fue arrojado del cielo, en donde acusaba a los santos de Dios. Y un poco más adelante nos dice que fue arrojado a la tierra, y sabiendo que le quedaba poco tiempo comenzó una terrible campaña de persecución contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 12 al 17 dice, y al llegar al capítulo 20 vemos que es atado por 1000 años y se le impide a engañar a las naciones. En el 21 al 3, pero al terminar el milenio, vuelve a ser desatado, volviendo a engañar a las naciones, organizándolas para luchar contra Dios, pero como no podía ser de otro modo, es derrotado y lanzado siempre al lago de fuego y azufre, de acuerdo a Apocalipsis 20:10. Así terminará la historia de Satanás, que comenzó en el cielo como un magnífico ser. Tremendo, ¿no? Qué terrible esto, ¿no? Qué final trágico para un ser grande, bello y hermoso, como lo describe la Biblia, un ser creado por Dios para la gloria de Él, porque Él era el portador de la luz de Dios. Sí. Portaba la luz de Dios y terminó, terminará. Para Dios ya está terminado, para nosotros no. Pero qué bueno es que sepamos el final de la película para no darle y atribuirle a Satanás tampoco más poder ni gloria que la que tiene, porque no tiene ninguna gloria, pobre. Yo le decía que a mí me hace acordar el coyote y el correcamino, porque siempre el pobre coyote nunca le salió ninguna bien. Todas las trampas que puso no pudo atrapar el correcamino. Y así es el enemigo, ¿no? Se opone a Dios y está tan ciego, qué tremendo lo que es la ceguera, lo que es cuando Dios le quita la luz a alguien. Está tan ciego que no puede ver su propio final. O sea, sigue y sigue y sigue. Existe. Que yo lo veo en los delincuentes, yo lo veo, lo percibo cuando hablo con ellos. Están tan ciegos que piensan salir y seguir haciendo lo mismo y que van a triunfar. Sí. Que en algún momento les va a ir bien, que en algún momento van a poder conseguir lo que ellos quieren, ¿no? Que la ceguera espiritual es algo terrible, terrible. Es mucho peor que la ceguera natural, física, ¿no? Porque lo lleva al hombre directamente a la condenación, ¿no? Porque esto es para siempre. Esto es algo que va a durar para siempre. Siglos, un lugar de tormento donde no van a ser eliminados ni desaparecidos. Así que bueno, continuamos con el trono. Con el trono blanco. El trono blanco. Para empezar, pregunta por qué el trono blanco, por qué le hace esa parece que estaba barata la pintura blanca. El marmolado blanco. Sacó una oferta Easy de pintura blanca. No, el blanco representa la santidad de Dios, ¿no? Sí. La pureza. Siempre el blanco está asociado con lo puro, con lo santo, con lo limpio. Y no hay nada oculto, digamos, no hay nada, en ese juicio, todo luz, todo a la vista. Y aparte el blanco por quien está sentado en el trono, que es Dios. Y cómo lo describe Juan, ¿no? Y vi un gran trono blanco, ¿no? Qué cosa, ¿no? En Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, miren, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al mismo lugar donde había sido lanzado el diablo, ¿no es cierto? El mismo lago. El juicio, ¿por qué tiene que haber un juicio, no? Entonces, vamos a mirar un poquito por qué. ¿Por qué está este trono blanco? Claro. ¿Sí? El juicio, lo que hace un juicio es manifestar
públicamente lo que es cada uno, ¿sí? Porque pueden haber cosas ocultas, pero en un juicio, ¿qué se hace? Se examina todo y se prueba todo para sacar una conclusión. Entonces, hay dos tipos de juicio en la Biblia. Están los juicios temporales que Dios ejecuta cada tanto en la humanidad, y están los juicios eternos que tienen un efecto temporario. Puede ser un accidente, o puede ser una enfermedad, o puede ser una destrucción de algo. Y también está el juicio eterno, que quiere decir que el resultado de ese juicio es la pérdida total, para siempre. Del temporal, Isaías, en 26:9 de Isaías, el profeta dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Por qué, no? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y es así. La humanidad muchas veces paró de hacer mal por causa de que Dios hizo un juicio. Frenó. Es un freno. No es un freno definitivo, pero es como un calmante. ¿Sí? Podemos decir que es como una condena, ¿no?, de tantos años, y otra es perpetua. Exacto. Ni más ni menos. O sea, los delincuentes reciben una condena, y ¿cuál es la idea? De que esa persona pare. No siempre para, a veces para, a veces no para. Y también están los juicios eternos. En Hebreos 6:2 dice habla de las doctrinas de la iglesia, dice de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea que el juicio eterno es una doctrina de la iglesia. ¿Sí? Aunque no se predique mucho ni se hable mucho, es una doctrina más de las doctrinas elementales, porque acá está hablando de los rudimentos, de las cosas básicas. Amén. ¿Sí? En Hebreos 9:27 dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, que hay después de la muerte para los hombres. El juicio. Juan 12:48 son palabras de Jesucristo. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. O sea, Jesús mismo, cuando estuvo acá en la tierra, les anunciaba a las personas que lo oían que un día iban a tener que rendir cuenta por qué estaban haciendo con su vida, ¿no es cierto? Entonces, el carácter del juicio final no es para determinar si son buenos o malos, porque muchos piensan que en el día del juicio final, bueno, van a estar las dos posibilidades, la persona va a ser examinada, está bueno, se salva, no llegó, se pierde. Si no, muchos tienen ese concepto del juicio final, pero si nosotros leemos el texto nos damos cuenta que no, que los que son condenados ya estaban condenados, porque de hecho Jesús lo dijo. Ya el juicio es de condenación, digo. Es que hace 2 martes atrás vimos el tribunal. Exacto. La diferencia. El tribunal de Cristo es un juicio de recompensa. Y este es un juicio para ejecutar la condena. Claro. Porque ya están condenados. Porque la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Porque es así. No es que vamos a ser condenados. Claro. O sea, la condena ya, la ira de Dios está sobre los hombres. Porque no hay justo ni a un uno. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay algunos mejores y otros peores. Entonces, acá vemos que justamente los que no se hayan inscrito en el libro de la vida, por eso aclara Juan. Claro, y habla de los 3 elementos ahí, ¿no? En un juicio hay 3 elementos. Hay 3 cosas. Primero, que se manifiestan los hechos. Por eso se abren los libros. Después va a estar el pronunciamiento del juez. Del fallo del juez. ¿El fallo del juez cuál es? Se han lanzado. Sí, y después está la ejecución. Fueron lanzados. O sea, el fallo es la perdición. Y después del fallo viene la condena en la práctica. Claro. ¿No? Bien. ¿Por qué se necesita un juicio? ¿Y por qué es seguro? Bueno, en el Antiguo Testamento se daba más importancia a la vida actual, terrenal, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento las promesas de Israel eran más promesas terrenales, aunque había promesas de vida eterna. Ellos creían en la resurrección de los muertos, ellos tenían todo, pero era una cosa muy lejana. Ellos vivían más centrados. Igual, de todas maneras, en Génesis 18:25
Moisés dice, lejos de ti el hacer tal, hablando de Dios, ¿no? Que haga, Abraham, hablando con Dios frente a Sodoma, le dice, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. El concepto que tenía Abraham de Dios, de un Dios justo. Claro. Y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea que Abraham tenía un concepto. Pero ese signo de pregunta te habla de que él creía. Que era, viste, qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. Tremendo. Es que qué importante es conocer a Dios. Es tremendo. Para no errar. Claro. En el Salmo 9, 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Amén. En el 8 dice, él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. O sea, estaba en el Antiguo Testamento la promesa de un juicio. Y en el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. O sea que acá está hablando del juicio. Pablo tenía conciencia del juicio de Dios. Amén. Y Pedro también, porque en 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vemos que estaba tanto los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento como los apóstoles y la iglesia, todos fueron conscientes de que iba a haber un juicio. ¿Sí? Ya Enoc, antes del diluvio, había profetizado que venía un juicio. Noé también, pregonero de un juicio de Dios, porque Noé predicó el diluvio, y siempre Dios envió a sus profetas, porque antes de enviar un juicio, Dios siempre manda a su profeta, como lo mandó a Jonás a Nínive. Claro, y como en el caso de Noé, como decíamos, hablábamos hoy, ¿no? De que Noé, por su fe, condenó al mundo. Por su fe, ¿no? Por su fe. Porque él le creyó a Dios. Y pudo predicar porque tenía fe. Si no hubiera creído Noé, se hubiera acabado el mundo. Claro. Y ahí también es importante mencionar también el rol que vamos a tener los que fuimos salvos, que fuimos también, que vamos a ser testigos. Nosotros somos los testigos de que se puede creer en Dios. Se puede. Amén. No es imposible, porque la gente dice, no, es imposible creer en Dios. O vivir de esta forma, o apartarse de esta forma. Exactamente. Pero bueno, vemos que la fe es la que nos permite. Porque no es que vivimos mejor que los demás porque somos mejor que los demás. No, somos seres humanos, todos. Pero la fe obra. Es la fe la que obra. La fe en Dios es poderosísima. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios. Para el que tiene fe en Dios no hay nada imposible. Le van a decir a la montaña que se corre, se va a correr la montaña. Jesús habló en términos exagerado, ¿no? Sí, bien literal, bien con convicción. Bien grande. O sea, la fe es lo que nos permite ser salvos y lo que nos permite agradar a Dios. Entonces, sin fe es imposible. El carácter de justo de Dios demanda que haya un juicio, porque si Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado. Moisés dice en el Deuteronomio 32:4 que Él es la roca, algo que no se mueve, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Otro hombre que conocía a Dios, ¿no? Moisés. Y Habacuc se queja, porque Habacuc también ve la maldad de su época, como nosotros, como tantos hombres de Dios que han visto la maldad y se han quejado delante de Dios. Señor, ¿no ves todo esto? Mira todo lo que está pasando. Dice, Habacuc le dice a Dios en Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Este es el dilema que se enfrenta el hombre. Siempre. ¿Por qué prospera el impío? ¿Por qué el mal prospera? ¿Por qué Dios permite que prospere el mal? Bueno, eso es lo que no entendemos de Dios. Por eso Dios le dijo a su pueblo por medio del profeta, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que los vuestros. O sea, las formas que tiene de actuar Dios son diferentes de las nuestras. Nosotros sería
queremos... Sí, donde dice, ¿no? que en la ira del hombre no opera la actúa justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Sí? Porque Dios, como es justo, Él tiene que tener pruebas, ¿no? Porque aún en nuestra justicia, aunque lamentablemente no ocurra, nadie debería ser condenado si no existen las pruebas suficientes que demuestren. Claro, para condenar Para a esa condenar. persona. Claro. A veces se condena a la persona por presunción. Eso es un tema. Existe, yo conozco personas que están presas por presunción nomás, porque ¿Presunción qué sería? presume que fue él. Pero no hay pruebas indubitables que condenen a esa persona. José Sanagua, la jueza, el hermano se hizo cargo de la muerte. Sí. Y la jueza le dijo, mirá, a mí nadie me va a sacar de la cabeza que fuiste vos el que lo mataste. Y lo condenó por presunción, a cadena perpetua. Fue tremendo. Cuando él no había cometido el delito, había sido su hermano. Aún su hermano habiendo hecho se hizo cargo. Y sin embargo, aún así. Entonces vemos que hombres injustos no pueden ejercer justicia, ¿no? El único que puede ser justo, plena, completa y absoluta es Dios, porque no está sujeto a las pasiones humanas. Nosotros estamos sujetos a pasiones. Claro. En el Salmo 50 dice esto muy interesante: pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Ves? Acá está. ¿Por qué cayó Dios? Ahora mire lo que dice acá. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, va a llegar un día en que Dios lo va a enfrentar. ¿Por qué no viene el juicio ya? Porque Dios espera que la persona se arrepienta. Eso lo dice Pedro. Dios es lento, porque Dios espera, nos da tiempo para que nos arrepintamos. Nosotros no. Nosotros cuando alguien nos hace algo malo, ya ¡pum! Entonces Dios, ¿qué quiere? ¿Qué desea? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? Que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Que nadie se pierda. Por eso, pero nos cuesta entender esto en nuestra mente. ¿Qué dice? No, bien Pedro dice que es la paciencia de Dios. La paciencia. Es para salvación. Y en el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea que Dios tiene justicia y a la vez misericordia. O sea, las dos. Van las dos cosas juntas, nosotros no. Nosotros somos prontos para la ira, lentos para la misericordia. O al revés. Entonces, hubo juicios ya anticipados. Pedro dice en 2 Pedro 3:5 que los rebeldes ignoran pero voluntariamente. O sea, ignorar voluntariamente es como que sé, pero me hago el que no sé. Claro. Que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que también proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea, hubo juicio y va a venir el juicio. Porque van a venir hombres que van a decir, no pasa nada, si todo estuvo igual siempre. Y Pedro dice, no, ignoran voluntariamente que ya hubo juicios y va a haber otro juicio. Sí, da ejemplos ahí. Los ángeles, claro, que pecaron, la torre de Babel, Dios confundió las lenguas, Sodoma y Gomorra, cayó fuego del cielo, Datán, Abirán y Coré, se abrió la tierra, Israel fue rebelde, fue cautivo, perdió todo, y así sucesivamente podemos hablar de muchas formas que se fue manifestando. Y es requerido por las desigualdades que hay en esta vida. En esta vida hay muchas desigualdades que son injustas. ¿Por qué uno tiene una cantidad de dinero que no la podría gastar ni que tuviera 1000 vidas? Y otro no tiene para ese día, ni para ese mismo día. Es una entonces alguien tiene que poner justicia. En la historia que contó Jesús del rico y el mendigo,
Cuando el rico estaba en la condenación y se quejó porque no tenía nada, pidió agua, Abraham le dijo: hijo, en Lucas 16:25, miren qué interesante, porque esto es ver lo que sucede después de la muerte. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Ahí se hizo justicia. En Eclesiastés 1:14 dice Salomón: miré todas las cosas que se hacen debajo del sol, y aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. O sea que desde el punto de vista humano no se puede cambiar. Cuando los hombres miran la realidad se dan cuenta de que es imposible. Hubo en la década del 50, 60, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un exitismo de que vamos a un mundo mejor, y resulta que al poco tiempo se cayó toda la esperanza, y bueno, y hoy, 70 años después de aquella época de supuesto bienestar, ¿cómo estamos? ¿Estamos mejor que antes? Pero... Ni siquiera estamos igual. Entonces vemos que esto es algo que no tiene solución, pero sí para Dios. Amén. En Isaías 40 está profetizado la venida del Señor en juicio. Por eso dice el profeta: voz que clama en el desierto. ¿Y cuál era el clamor? Prepará camino a Jehová. ¿Y cuál va a ser el fruto de la venida del juez? Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, prepárenle un camino. Todo valle sea alzado, o sea, lo que está abajo sea levantado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Eso es lo que va a hacer Dios. Por eso esto es lo que Juan el Bautista predicaba. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? El arrepentimiento. ¿Pero qué decía? Qué tremendo, porque acá está hablando del poder de Dios, Claro. para nivelar todo. El Señor viene con una moto niveladora. Impresionante, ¿no? Qué bárbaro. Y Juan el Bautista pensaba que Jesús iba a hacer eso en aquel tiempo, pero no era el tiempo todavía. Claro. Él erró en eso. Él Claro. esperaba esta venida del Mesías, juez que iba a poner en orden todas las cosas. Y Por eso mandó a preguntarle después. Claro, porque en su mente quedó desubicado, pero porque no entendemos los planes de Dios. Dice en el 5: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Está asegurado completamente, hermanos, por la obra de la cruz de Jesucristo. La muerte y la resurrección de Jesús aseguran que va a haber un juicio final. Amén. Dice de Cristo, en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, Lo hizo. lo hizo pecado. Jesús cargó nuestro pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y Pablo en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición que había de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Bueno, porque cargó el pecado. Ahora, si el juicio de Dios cayó sobre el santo Hijo de Dios cuando Él llevó nuestros pecados, o sea, en ese momento, ¿cómo Dios lo vio a su Hijo? Como un pecador. Sí. Y cuando Dios lo vio como un pecador, ¿qué hizo? Lo condenó. Eso es lo que hizo Dios. Condenó en Cristo el pecado de todos nosotros. Ahora, si Dios hizo eso con su Hijo, ¿qué va a pasar con las personas que vayan con su pecado delante de Dios? ¿Será que Dios lo va a pasar por alto? No, por eso... Porque muchos piensan que le van a decir: bueno, me equivoqué, buah, andá, que sea la última vez, ¿eh? Si no, no perdonó ni a su propio Hijo. O sea, acá vemos la justicia de Dios. Tremendo. Entonces seguro que habrá juicio final. Seguro. Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Y en Juan, 8. este era Juan 3:19. Y en Juan 8:24 dice Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Al no creer. Y en Hechos, Pablo, en Atenas, Hechos 17:30,
les predica a los atenienses en el Areópago, a los sabios de ese momento, les dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ves? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no manda a la gente al infierno. Dios manda a la gente que se arrepienta. Muchos dicen, Dios manda a la gente. No. El que se arrepiente no va al infierno. No va a la condenación. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Tremendo. Y ahí se acabó el discurso. No lo soportaron los griegos. No, fue tremendo. ¿Y quién es el juez? Bueno, el Señor Jesucristo. Amén. Justamente. En Juan 5:26 dice Jesús, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Y también, no solamente vida, que es lo que nos da a los que creemos, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, no solamente da vida, juzga. Amén. O sea, o lo conocemos como dador de vida o lo conocemos como juez. Los protagonistas del juicio, las personas que van a estar allí de pie, son los que no tienen a Cristo, los que murieron sin Cristo, los que murieron sin salvación. Juan 5:28 dice: no se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Estos son los que creen. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Condenación. Y en Romanos 2:3 Pablo habla a los hombres de este mundo y le dice: ¿y piensas esto? Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que está hablando de los pecados, ¿no? De los males que hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas, miren qué tremendo, riquezas de su benignidad, porque Dios es bueno, paciencia y longanimidad. Dios no se cansa, no se le acaba el ánimo, tiene ánimo largo, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación, o sea, está oculto, de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando a hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano. Que hace lo malo. Que hace lo malo. Claro. Muy importante, todo, no se va a escapar nadie. El judío, primero, porque conoce más. Y luego el que no es judío, el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. ¿Y quién es el que hace lo bueno? El que cree en el Señor Jesucristo, el que tiene la vida nueva, el que tiene la naturaleza de Dios. Y aclara que no hay acepción para Dios en estas cosas, ¿no? ¿Qué cosa? Porque no hay acepción. ¿Cuándo será? Después de los 1000 años, después de la caída de Satanás final. Sí. El lugar es el trono blanco. Y la causa del juicio es por las obras que están escritas en los libros, ¿no? Y ahora vamos a mirar un poquito algunos libros que hay, que la Biblia dice que hay registros que Dios ha registrado, ¿no? Sí. ¿Querés seguir leyendo allí? Sí, ahí habla sobre los libros de la revelación, como es el primero que habla es la Biblia, es la primera revelación. Creo que la Biblia es la revelación del plan eterno de Dios en rescate por una humanidad perdida. Sin ella el hombre permanecería en la más absoluta ignorancia, ¿no? de Dios y de su amor. Así que es la primera revelación. Y dice San Juan 12:48, el que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Muy interesante lo que dice. Muy tremendo, muy fuerte. Diciendo, no es una cosa mía por mi gusto, de que me cae simpático. No. Es la palabra que está escrita
Y como está escrita no se puede cambiar, la que nos va a juzgar a todos. Porque Jesús aclara que dice que yo no vine a condenar, vine a salvar. Exacto. Pero ahí aclara, el que no obedece... El que rechaza, el que me rechaza. Y acá está, el rechazo, ¿no? Amén. Después está el libro de la memoria. La memoria. Que habla ahí San Lucas 16:25. Que ya lo leímos. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. El Como libro diciendo, de la memoria. Acordate lo que hiciste con tu vida. Claro. No vamos a perder la memoria cuando salgamos del cuerpo. Y era algo que hablábamos hoy, de que nosotros grabamos, por más que por ahí no recordemos todo. Es que es en automático. Claro, en la memoria el hombre graba todo. Es maravilloso porque lo que han inventado los hombres ahora de cámaras y que se graba las 24 horas y todo eso, lo copiaron de acá, porque esto que tenemos acá, que portamos, que hermano, quiero que sepan que es la computadora más extraordinaria que tiene los más gigas de megas y gigas acá de memoria, y esta computadora graba 24 horas al día, 365 días al año, todo lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que sentimos, todo está guardado. Entonces Dios tiene un registro acá de todo, no solamente de nuestros hechos, de nuestros pensamientos. Amén. Nadie va a poder, porque cuando Dios conecte esa memoria y la ponga ahí y aparezca todo, ¿no? Sí, yo me acuerdo que antes de chiquitito mi mamá me decía, cuando vayas al cielo Dios te va a poner una pantalla grande y va a pasar una película, todo lo que se... Y vos decías, no. Pero ahí vemos también, ¿no? Cuando el joven rico viene a Jesús, ¿no? Y le dice que obedezco todo, y Jesús le fue al corazón y le dijo, da todos tus bienes. Y te falta una. Te falta uno. Y él no quiso, se dio, no llegó. Y ahí vimos las intenciones, ¿no? De la memoria, de poder recordar. Y después el tercer libro que vemos aquí es el libro de la conciencia, de acuerdo a Romanos 2:14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándole y defendiéndole su razonamiento. 2:16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice Pablo, ¿no? O sea, no solamente Dios va a juzgar mis pensamientos, sino que también tuve a alguien adentro mío que me dijo, está mal eso. Ahí donde dice, dando testimonio su conciencia. Está mal, está bien, aprobando y desaprobando. Nadie va a poder decir, yo no sabía. Por eso se ha encontrado en lugares de gente que no ha estado en contacto con la civilización, que entre comillas, ¿no? Llamémosle civilización cristiana y con una educación religiosa, y sin embargo tienen los mismos valores de los 10 mandamientos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿De dónde lo sacaron? No matarán, no adulterarán, no. ¿De dónde sacaron? Está grabado en la conciencia, porque el hombre cayó, pero Dios le dejó. Si no fuera por eso, sería mucho peor. No somos los animales irracionales. Entonces, bueno, pero convengamos algo, que un animal no mata por placer como lo hace el hombre. El animal, si mata, es porque come al otro, ¿no? Sí, por instinto. Por instinto, eso. Pero no sale de ahí, cumple ese ciclo y listo. Es instinto natural. Pero el hombre puede violar su conciencia. Claro, ahí está el tema. Eso. Es que la conciencia habla, pero no obliga. Habla, pero no obliga. Lógico que cuando yo violo mi conciencia me siento mal. Por eso tanta gente se droga, se emborracha, se divierte, se olvida. ¿Qué está tratando de tapar? Su conciencia. La conciencia. Yo me acuerdo, yo tenía un amigo en el mundo que me decía, no, yo no quiero estar solo, no quiero pensar. Siempre andaba de fiesta en fiesta, diversión en diversión, todo. ¿Para qué? Se nota que para que su conciencia... No. Después me enteré, después que me convertí y hablé con los padres, me enteré que él conocía las cosas de Dios de chico, por eso se nota que no quería. Yo era un inconsciente total. Mi conciencia estaba totalmente desactivada. Pero es cierto, a veces cuando me quedaba solo y pensaba y decía, no, yo estoy re mal. Entonces, ¿qué quería hacer? Irme. Claro. Escapar. Hay mucha gente escapando de su conciencia. Cuánta gente, de verdad. Pero un día el Señor los va a confrontar. Seguro. En el juicio.
Amén. Después habla del libro de las palabras, Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Opa, esto es Toda tremendo, palabra. Guarda con lo que hablamos, ¿eh? Cuántas palabras ociosas, ¿no? Y pero eso la Biblia también dice, ninguna palabra mala salga de vuestra boca, ¿no? Por algo lo dice. Sí, porque vamos a dar cuenta. Por eso. Así que hay un libro de las palabras, hermano, tengamos cuidado con esto. Después el libro de las obras, según 2 de Corintios, capítulo 11, verso 15, dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el 27, San Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Va a venir y va a pagar por esas obras, ¿no? El libro de las obras. Y después habla el libro de las oportunidades. San Lucas 10:13 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Besaida. Era una expresión de parte del Señor Jesús de dolor. Sí, andando sobre la tierra de Jerusalén. Esto sería en Galilea. En Galilea. Son las ciudades que están alrededor del mar de Galilea. Claro, y un poquito más al norte estaba Tiro y Sidón, que eran pueblos que no eran paganos. No eran pueblo de Dios. Y él usa esta expresión que es muy fuerte, porque dice ahí de Corazín y de ti Besaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempos a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido, dicen. O sea, sería tan fuerte para ellos que se iban a poner en esa condición buscando el arrepentimiento delante de Dios. Estos dos pueblos, Tiro y Sidón. Y Lucas 10:14 dice, por tanto, en el día de juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. O sea, peor iba a ser. Bueno, en otro evangelio menciona también a Sodoma y Gomorra. Sí. Dice que si se hubieran hecho los milagros en Sodoma y Gomorra que se hicieron en la zona de Galilea, se hubieran arrepentido. O sea, ahora usted me dice, ¿por qué Dios no los hizo? Bueno, porque Dios es soberano y hace lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Pero indudablemente a mayor luz, Sí. mayor responsabilidad, y que no todas las condenaciones van a ser iguales. Porque acá no lo dice, pero en el Evangelio de Mateo dice, será abatido hasta lo más profundo del Hades, o sea, de la condenación. O sea, va a haber grados de condenación, así como va a haber grados de gloria y de recompensa. No todos van a ser condenados de la misma manera, porque algunos hicieron más mal que otros y tuvieron más conciencia. No va tanto por el mal que hicieron, sino por la capacidad y la luz que tuvieron, ¿no? Y es evidente, importante. Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar varias personas a las cuales han cometido errores, y depende quién era el que cometía el error, era si el perdón de Dios le alcanzaba o no para determinadas cosas. Un ejemplo, Moisés, por un error, Dios le dijo, vos no vas a entrar a la tierra prometida. A nosotros nos parece exagerado. Claro, y sin embargo para Dios medía la capacidad que le había dado. Por ejemplo, el pecado de David con Betsabé, Dios lo trató más suave que el pecado de contar el pueblo. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Era un adulterio seguido de muerte, sí. Y el otro era porque quería saber cuántos soldados tenía. Sí. Pero Dios lo consideró más grave. Sí. Y ese pecado quedó registrado en los libros de crónicas. El de Betsabé no, solamente está en Reyes. Y después nos vamos para el lado de los hechos del matrimonio que vendió la casa y no trajo todo, y vemos ahí también. Pero bueno, uno por eso nunca debe juzgar antes de tiempo. Por eso, ¿te acordás que leíamos? No juzguen nada antes de tiempo. Porque el único que tiene la capacidad de ver lo profundo del corazón es Dios. ¿Sí? Amén. Y después habla del por libro. Por último está el famoso libro de la vida, ¿no? Te acepto y anotame en el libro de la vida. Que ya está escrito. Porque dice en Apocalipsis 20:15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea, ahí estaban los libros de prueba y el otro libro que mostraba quiénes se perdían. ¿Quiénes se perdían? Los que no estaban allí. Ya en el Antiguo Testamento existía este libro, Moisés hablando con Dios cuando va a pedirle por el pueblo que había pecado.
Moisés pide que ponerse él en lugar del pueblo y le dice al Señor en Éxodo 32 que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme o bórrame ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué era ese libro? El libro de los que pertenecen al pueblo de Dios. Amén. Y Jehová le respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. O sea, Moisés no podía sustituir a nadie, porque Moisés en el fondo quiso hacer lo que hizo Cristo. Claro. Pero él no podía, porque ningún hombre pecador puede pagar por el pecado de otro, ¿no es cierto? Solamente Cristo. En el Salmo 69 dice, hablando de los malos, sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Y este salmo lo citó Pedro ahí en Hechos, cuando van a elegir a un reemplazante de Judas Iscariote, que él fue el que lo traicionó al Señor. Claro. Por eso Jesús dijo, acá hay uno que no es mío. En realidad Judas, acá dice que sean raídos, borrados, pero es una expresión idiomática el ser borrado. No es que lo escriben y después lo borran, significa que no pertenece, nunca perteneció al pueblo. Y hablábamos con el pastor que lo ha enseñado, sí, en la época hasta la época de Jesús. Las ciudades, a los ciudadanos honoríficos le escribían su nombre y si habían hecho algo portentoso con letras de oro y todas las obras que habían, sí. Pero si era una persona mala, lo desaparecían a él, las obras, no todo desaparecía. Un ejemplo de Mardoqueo, Esther, ¿no? Que había ayudado y habían anotado allí. Estaba anotado sus buenas obras. Y el que hace mucho hincapié en los libros de Apocalipsis, en las 7 iglesias, es en la iglesia de Sardis. Claro. Hace hincapié porque tenía que ver con esto, porque en ese pueblo era uno de los pueblos que practicaba esa costumbre oriental que nosotros muchas veces desconocemos. Que era, que como decía Alberto, que si había hecho alguna obra portentosa, figuraba en el libro con letras especiales, distinguida del ciudadano común. Pero si era una persona que había hecho males para su sociedad y había desvirtuado los valores que en ese momento esa sociedad vivía, lo borraban. Sí, como si no hubiera existido nunca. Nunca eso. Pero eso hoy no se practica porque claro, los delincuentes siguen siendo ciudadanos y no es que se los borra. No, claro. Hoy nosotros en nuestra cultura no existe ese término, claro, ¿verdad? Es verdad. En Ezequiel, hablando contra los profetas falsos, dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabré que yo soy Jehová el Señor. Después Daniel, viendo el fin del pueblo de Israel en el futuro, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, esto lo vimos en la época de la tribulación, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, de gran tribulación, cual no hubo nunca desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Por eso Pablo dice: será Israel, será salvo, todo, pero todo el remanente fiel. Recuerdan que vimos el remanente fiel. Malaquías dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y Jesús a los discípulos, cuando venían contentos de que habían echado fuera demonios y habían sanado a los enfermos, le dijo: pero no, Lucas 10:20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es importante esto. Es mucho más importante ser salvo que las obras que podamos hacer portentosas, y los milagros y las maravillas. Porque hubo gente que hizo milagros y maravillas o profetizó. Nosotros tenemos un ejemplo que yo siempre me admiré, el de Balaam, ¿no? Un hombre que unas profecías tremendas, profetizó aún de Cristo, porque los magos vinieron a Israel a ver nacer, se enteraron que iban a ser el rey de Israel por la profecía de Balaam, que decía que iban a ser una estrella en Israel, que era el Mesías. O sea, una profecía tremenda. Si ustedes leen ahí el número 22, y sin embargo es un hombre que se perdió.
Es un hombre que por lucro murió con los enemigos del pueblo de Dios. No. Primero profetizó y después le dio el consejo al rey, a Balac, de cómo corromper al pueblo, ¿no? Ese es el consejo de Balaam. El mismo enemigo. Miren qué tremendo, ¿no? Que lo importante no es lo que hagamos, porque de repente uno puede decir, mira lo que dice este hombre. Pero ¿cómo terminó? Mal. Claro, total. ¿Recuerdan en Mateo 7? Profetizamos, hicimos milagros, sanamos enfermos. Ese dijo, no os conozco, nunca os conocí, apartaos de mí. Entonces, por eso Jesús le está diciendo, ojo, no se regocijen en lo temporario. Pónganse contentos que pertenecen a Dios. Pónganse contentos que sus nombres forman parte de los que van a estar en el cielo. Amén. ¿No? Porque a veces hoy medimos lo que hacen los hombres acá en la tierra. Pero vamos a ver si llegan o no llegan. Claro. En Filipenses, Pablo, hablando de sus compañeros de milicia, le dice, creo que hablando con Timoteo, dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo estaba seguro. ¿Qué cosa? Debería ver fruto en ellos también, en esos compañeros. ¿Seguro? Obvio, porque andaban con él. Claro. Y la Biblia dice que somos carta leída. Amén. Entonces, Pablo los cataloga, él se pone y sus compañeros como que están en el libro de la vida. Y bueno, y luego tenemos acá en el texto que tú hablaste, en Apocalipsis 3:5, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Amén. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y también vemos el libro mencionado 2 veces más adelante en relación con la marca y la marca de la bestia, porque el anticristo va a marcar a las personas y como señal de adoración. Y dice en el Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Claro. O sea, muchos tienen miedo, ¿no será que me van a poner la marca? Y que sin querer. No, hermano, no tengan miedo. Esta marca no va a ser sin querer. No, va a ser voluntaria. Claro. Por eso dice que los que no tienen el sello de Dios, los que no están inscritos en el libro de la vida, los que no tienen la vida de Dios, porque el sello de Dios es el Espíritu Santo, Amén. Los que no tienen, esos van a ser sellados, esos son los que le van a dar autoridad al enemigo, esos son los que van a permitir, porque va a haber personas que rechacen la marca. Nosotros lo leímos, dice, ahí están los que fueron decapitados porque no quisieron marcarse. Entonces, acá hay una voluntad expresa, o sea que nadie va a perderse por casualidad o por distracción o por nada. No, hermano, Dios no va a mandar ni va a juzgar a nadie por distraído, ¿cierto? Sino que hay una conciencia. Y ojo, qué importante lo que dice acá, que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que el plan de salvación, Cristo, ya fue planeado por Dios en el plan eterno de Dios, antes de que el mundo fuese. O sea, muchas veces pensamos, bueno, cuando Adán pecó, Dios dijo, ¿ahora qué hacemos? Jesús, ¿qué? ¿Por qué no va? Bueno, voy. No, esto ya estaba planeado. O sea que para Dios no fue un desastre, porque ya estaba previsto. Claro. Porque Dios no estaba mirando a Adán, estaba mirando a Cristo, al segundo Adán. Y cómo dentro de ese plan eterno de Dios y ese gobierno sempiterno de Él, sirve para darnos garantía a nosotros como hijos, porque la identidad del Hijo de Dios radica en que sé de dónde vengo, para qué estoy y a dónde voy. Con todo lo contrario a aquel que vive sin Dios, que no sabe ni por qué está, ¿no? No, y que estamos en un plan que no fue hecho ahora. Claro. Y que puede ser modificado. No, es un plan que ya fue hecho y no se puede modificar. Exactamente, fue trazado para que... Es algo, una seguridad total. Cuando entendemos esto nos da una seguridad absoluta, hermano, que nos permite vivir seguro, porque si hay algo que Dios quiere,
es que vivamos seguros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No que vivamos desconfiados. Amén. Por supuesto que el vivir en pecado produce desconfianza y es normal que eso produzca en mi corazón temor. Cuando yo peco, tiene que producir, es normal. Otra vez hablaba con un hermano porque había pecado y me dice, me siento mal. ¿Y cómo querés que te sientas? ¿Qué querés, pecar y sentirte bien? Entonces estarías demostrando que no sos de Dios. Claro. Es normal para nosotros que cuando pequemos nos sintamos mal, tengamos temor, pero no es normal que estando en el camino del Señor y haciendo la voluntad de Dios, nos sintamos con temor, uy, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Qué voy a pasar? ¿A dónde voy a ir a parar? ¿Seré que voy a llegar o no voy a llegar? No es normal, porque Dios nos ha dado toda la seguridad. Hoy me preguntaban de Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, allá de unos hermanos que estaban estudiando la Biblia, porque ahora como tienen el celular todo el día me consultan a cada rato, cada cosa que no entienden me llaman por teléfono, que Abraham dice, Dios le da la promesa del hijo y después dice, ¿en qué conoceré que voy a tener un hijo? Entonces Dios hace un pacto y le manda a matar los animales y pasa por el medio. O sea, Dios, para darle seguridad a Abraham, porque él tenía la palabra, pero Abraham le dice, bueno, sí, está bien, vos me dijiste que me vas a dar el hijo, pero ¿en qué? ¿Cómo sé yo? ¿No? Y que es sincero también, ¿no? A veces que nosotros, la super fe, no, queda tranquilo Dios, que yo estoy... No, ¿cuántas veces dudamos? Claro. ¿Qué hizo Dios entonces para afirmar su corazón? Hizo un pacto por medio de animales. Pasó por medio de los animales mostrando de que el pacto él lo iba a cumplir. Y Dios solo hizo el pacto, no Abraham. Abraham lo recibió, lo creyó. Claro. Dios hizo el pacto. ¿Cuánto más nosotros que tenemos un pacto hecho con la sangre de nuestro Señor Jesucristo? No es con corderos, con animales. El mismo Señor Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para abrirnos un camino que nadie lo puede cerrar y nadie nos puede quitar de ese camino. Amén. Es impresionante la seguridad que la palabra nos da. Por eso es muy importante escudriñar las Escrituras. Amén. Y en Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Quiénes se van a asombrar? Los que no son de Dios. Porque como yo conozco, si yo lo tengo que ver, yo lo voy a identificar. Y si yo lo identifico, no me voy a asombrar. Claro. Porque no voy a caer en el engaño. ¿Quiénes van a caer en el engaño? Aquellos que no conocen. Dicen, mira que este hombre, qué tremendo, mira lo que hace, qué inteligente, qué sabio, qué bárbaro, mira las promesas, los planes que tiene. ¿Cuántos gobernantes han venido prometiendo maravilla y la gente, wow, y se fueron todos corriendo y resulta que después, síganme que no lo voy a defraudar? Me acuerdo de esa frase que me quedó grabada para siempre esa frase, porque era, ¿saben por qué me quedó grabada? Porque era muy mesiánico. ¿En serio? Era un hombre que hablaba así muy mesiánico, síganme, o sea, él se hacía un poco el falso mesías, ¿no? Y sin embargo fue un fracaso. Y lo digo sin ningún tipo de partidismo político absoluto, como mensaje nomás. Porque aquellos que tenemos unos años, tal vez los jóvenes no sepan de qué, pero los que tenemos unos años sabemos. Entonces, en Apocalipsis 21-27 dice, no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira en el cielo, ¿no? En el cielo nuevo y la tierra nueva, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto confirma lo que produjo el juicio del trono blanco. ¿Qué hizo el juicio del trono blanco? Separar lo justo de los injustos. Esto ya es una separación final. Y en el 22:19 dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, como los falsos profetas en el Antiguo Testamento, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Quién va a quitar o agregar algo a la Biblia? Alguien que no tiene temor de Dios. Claro. Nosotros que tenemos temor de Dios, ni le vamos a quitar, ni le vamos a agregar. Obvio. Entonces, indudablemente esta gente
están, pero no son. Entonces, aquí podemos ver, para resumir, ¿no es cierto?, que ¿quiénes van a ser lanzados al lago de fuego? Aquellos que no están inscritos en el libro de la vida. Pero anteriormente, ¿no?, que como leímos, sobrepasaron la conciencia, sobrepasaron las oportunidades. Cuántas cosas, ¿no? O sea, Dios dio mucha oportunidad para poder llegar a ese acto. Esto me hace acordar mucho a las rutas de Brasil. Yo me admiré cuando viajaba por Brasil por la forma en que ellos tienen de marcar, porque son rutas de montaña, y en algunas curvas, que son curvas pronunciadas con precipicio, tienen muchos carteles. Y dice, atención, curva peligrosa, y ponen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, curva. O sea, si no viste la curva, y el conteo aparte, sos extraterrestre. O sea, no, pero me admiro porque acá no hay tanta, pero ¿por qué? Porque siguen de largo. Claro. Y a pesar de eso, muchos siguen de largo. Porque viene cedido de velocidad. O dormido. No, cedido de velocidad y no lo pueden parar. Si tienen que... los camiones cuando que se le calientan los frenos, no frenan. Entonces, pero que siempre me admiré yo, y no era cristiano, pero digo, qué bárbaro, qué bien avisado que está para que nadie se caiga. Claro. Entonces, si un hombre puede poner tantas advertencias para que alguien no se caiga, ¿cuánto no hará Dios para que no nos perdamos? Dios está preocupadísimo y no quiere que nadie se pierda. Le duele el corazón a Dios. Jesús lloró. Amén. Jerusalén, Jerusalén, que mata a las profetas, apedreas a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte? Como la gallina quiere juntarla y no quisiste. Y ahora tu casa es dejada de decir. Lloró Jesús. Le causó dolor en el corazón. Dios no se pone contento. Esto no es causa de gozo. En el programa anterior nos gozábamos por las bodas del Cordero. Gocémonos, alegrémonos. Sí, esto no es causa de gozo. Esto es una advertencia para que nadie llegue a este lugar. Claro. Si alguno nos está escuchando, es simplemente para eso. Amén. Para que pares, para que frene. Amén. Antes que llegue el día en que ya no haya más remedio. Amén. También va a haber un juicio. Antes de pasar a eso, pasamos los saludos rápido. Pasamos los saludos. Así no dejamos a ninguno ahí que nos están viendo. Le damos un saludo a Guille, que pone saludos familia, Dios los bendiga, un abrazo virtual. A veces está actualizando Guille con los abrazos. Hugo César Domínguez dice bendiciones hermanos. Cristina Maidana también dice bendiciones hermanos. Débora también dice hola hermanos y pastor, un gusto verlos, nuevamente bendiciones. Carolina Carabajal dice buenas tardes, Dios los bendiga. Luis Parillo dice buenas tardes, bendiciones hermanos. Noemí Carballo dice bendiciones hermanos. Y Beatriz Elisa dice Dios los bendiga. Así que saludo a todos aquellos que se estuvieron sumando, ¿sí?, a la transmisión. Y ya estamos ahí a minutos de finalizar. Seguimos con el último tramo. En el 1 Corintios 15, 24 dice Pablo, está hablando de la resurrección de Cristo y de su segunda venida, dice luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, porque en un momento Cristo va a entregarle el reino al Padre en el cielo nuevo y la tierra nueva, que lo veremos en el próximo programa si Dios quiere. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos, incluido el diablo, debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque la muerte es un enemigo. La muerte es fruto del pecado. Dios no creó la muerte. Dios cuando creó a Adán y Eva los creó para que vivan. Amén. Y vivan para siempre. Por eso le puso el árbol de la vida. Hasta el nombre del árbol. Árbol de la vida. ¿Verdad? Claro. Entonces la muerte y el Hades, porque son dos. Hades es la morada de los muertos. Claro. Son dos cosas que separan a las personas de Dios. Entonces esos también van a ser lanzados. Quiere decir que en la eternidad ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más nada. Y también va a haber juicio a los ángeles que pecaron. Tenemos algunos versículos acá. En Judas 1:6, Judas dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, hablando de aquellos ángeles que cayeron juntamente con el diablo,
Amén. O sea, no se consideraron dignos de ser siervos de Dios. Quisieron ser más, sino que abandonaron su propia morada. No es que Dios los echó. No, porque Dios los echó del cielo, pobre diablo. Abandonaron. Dios no los echó. Renunciaron. Qué bueno. Abandonaron su morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Que también los ángeles van a recibir su justa condenación. Segunda de Pedro dice, porque 2:4, segunda de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, o tártaro, o abismo profundo, que es la palabra que está mal traducida ahí, en realidad sería un abismo, claro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y Pablo, hablando de los cristianos, que vos ya lo citaste hoy, les dice a los corintios, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, nosotros vamos a participar como testigos y condenar al mundo por nuestra fe. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Imagínense, los ángeles que fueron creados en luz, perfectos, puros y santos, y se rebelaron, y se perdieron. Y nosotros que nacimos perdidos, y vivimos perdidos, y un día se nos manifestó el Señor, y nos arrepentimos, y fuimos fieles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No van a tener excusas, van a decir, mire, y si ustedes que tenían todo, no pudieron. Y no quisieron, no es que no pudieron. Claro, no es que no pudieron, abandonaron. La Biblia siempre manifiesta la voluntad. No quisieron, ignoraron. Sí. Nunca dice pobrecitos, no entendieron, no vieron. No quisieron, abandonaron. Y esto, que nacimos en pecado, por lógica tendríamos que haber ido a la condenación. Si nacimos y nos criamos y nos formamos en pecado, ¿a dónde tendríamos que haber ido a parar? ¿Pero por qué? Porque creímos. Amén. Recibimos el regalo de Dios. Y qué tremendo que estos seres, por vivir en luz, no tuvieron posibilidad de arrepentirse. Por eso no van a poder cantar la canción de los redimidos. Claro, los ángeles no saben lo que... Porque los que no pecaron nunca fueron perdonados porque no pecaron. Y los que pecaron no fueron perdonados porque pecaron contra la luz. Pecaron el pecado imperdonable. Claro. Y en Mateo 25:41, Jesús dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que dura para siempre, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno, el fuego eterno, y cuando la palabra eterno se usa acá, es la misma palabra de vida eterna, hermano. Si creemos que la vida eterna va a durar para siempre, creemos que este fuego va a durar para siempre. No podemos usar la misma palabra, porque hay algunos que dicen, bueno, es eterno, pero no es para siempre. Entonces, hay un error ahí. Dios lo preparó no para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Ahora, ¿por qué los hombres terminan acá? Porque siguen al diablo. Entonces, renunciemos y sigamos a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermosa palabra. Andrés, ¿nos guías una oración? Amén. Damos gracias a todos los que acompañaron en esta tarde. Padre del cielo, te damos gracias una vez más por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, tus promesas, que son fieles y eternas para con nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, por lo que tú ganaste en favor nuestro. Permite que podamos responder conforme a ese llamado en fidelidad. Señor, con un gran amor y un gran aprecio por todo lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás por cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia y a tu pueblo y a todos aquellos que en esta hora recibieron esta palabra. Sella en sus corazones por tu Espíritu Santo la responsabilidad que hoy tenemos como hijo, porque tu Hijo amado Jesucristo pagó un precio muy caro para nuestra salvación. Permite que podamos corresponder, Señor, a semejante sacrificio en obediencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, que Dios les bendiga grandemente. Bendiciones, así que bueno, queda grabado el programa en YouTube, seguramente ahora en 2 horas ya queda subido. Si lo querés compartir, lo querés volver a ver,
sentí libertad, ¿sí? Así somos edificados mutuamente. Así Cualquier que pregunta. también preguntas, Amén. nos contactan por Facebook, obviamente ahí Mi Casa Asamblea de Dios, o si no por Instagram también, Mi Casa Asamblea de Dios. Pueden dejar sus mensajes privados, Gracias. sea en caso de preguntas, o sea también en caso de quiere comentar algo, lo que está haciendo en su vida a través de los martes, de la palabra. Es hermoso bienvenido recibir sea. también los testimonios. Sí, de sí, Amén. siempre. cómo obra la palabra. Siempre es lindo. Así bueno, hermano, que tengan un buen descanso en familia. Así nos estamos viendo el próximo martes a las 6. Mañana, miércoles, reunión de jóvenes a las 8. El jueves, las mujeres a las 7. Viernes a las 8 está la oración. El sábado ahí también a las 8 con Seba y Barbie, jóvenes adultos. Y domingo a las 6, ahí está, también live en vivo general para toda la familia. Amén. Así que nos despedimos. Un buen descanso.